Una grieta gigantesca de más de 3.500 kilómetros de longitud se está abriendo a lo largo de África. Carreteras, casas e incluso escuelas están siendo destruidas. Ahora, los científicos creen que finalmente han descubierto la causa. Una enorme columna de roca ardiente llamada superpluma que se eleva desde lo más profundo de la Tierra y se está separando lentamente la Tierra centímetro a centímetro. Esto no es un pequeño cambio. El continente se está dividiendo en dos y la clave de lo que está sucediendo podría estar oculta a miles de kilómetros de distancia en Hawái. ¿Y por qué estas islas de repente tienen un papel en todo esto? Vamos a verlo. Primero, es importante saber que esta no es información nueva. África ha estado dividiéndose lentamente durante unos 25 millones de años. Esto está ocurriendo en una región llamada Rift de África Oriental. Se extiende por miles de kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique y es el sistema de rift continental activo más grande del planeta. Y con eso me refiero a lugares donde la corteza terrestre está siendo estirada y separada, y hay fallas, terremotos y erupciones volcánicas. En 2018, por ejemplo, apareció una enorme grieta cerca de un pequeño pueblo al oeste de la capital de Kenia, Nairobi. En algunos puntos tenía alrededor de 20 metros de ancho. Fue aterrador. Sucedió rápidamente y dejó un rastro de destrucción. Se cortaron caminos, se destrozaron granjas. La gente estaba nerviosa ya que la tierra se abría bajo sus pies, y lo digo bastante literalmente. Un hombre vio cómo la grieta partía su casa. Apenas tuvo tiempo de recoger algunas de sus pertenencias antes de que todo se derrumbara. Suena aterrador, ¿verdad? Desde que ocurrió en la región del Rift de África Oriental, el pánico se extendió con velocidad. Los medios de comunicación lo cubrieron intensamente y afirmaron que era una prueba de que África se está dividiendo. Las personas que estaban cerca de la grieta pensaron, «Oh no, ya está sucediendo», y muchos aún lo creen hoy. Pero no es así, al menos no con esa grieta en particular. Porque después del pánico inicial, videos y fotos revelaron pistas de que no había relación con el movimiento de placas tectónicas. Primera pista, los dos lados de la grieta no coincidían, como intentar juntar piezas de rompecabezas equivocadas, no encajaban. Segunda pista, la grieta no era una línea continua, había una especie de puentes de suelo en el medio. Todo esto indicaba que se trataba de una erosión repentina. Es decir, algunos especialistas creen que la grieta había estado llena de ceniza volcánica del cercano monte Longonot, pero luego la región fue golpeada por fuertes lluvias. Cuando el agua empapó el suelo, arrastró la ceniza y la grieta quedó expuesta. Problema resuelto. Incluso después de que se supo la verdad, ya era demasiado tarde. Este suceso reavivó la conversación sobre la separación de África. Y aquí está el asunto. Aunque esa grieta no tenía nada que ver, no te equivoques. África realmente se está partiendo. Eso se debe a que el continente se encuentra entre dos placas tectónicas, la placa somalí al este y la placa nubia al oeste. El problema es que se están alejando una de la otra, y a medida que se separan, la brecha en el valle del Rift de África Oriental sigue ensanchándose. A la larga, la placa somalí podría separarse de la placa nubia, formando una masa terrestre completamente nueva, algo del tamaño de Madagascar o incluso Nueva Zelanda. Pero no te preocupes, este proceso es súper lento. Tan lento que ninguno de nosotros lo verá terminado. Los expertos dicen que el continente se está separando medio centímetro al año en algunos lugares. Para darte una idea, es menos de lo que miden las uñas. Así que podemos decir que esta ruptura tardará millones de años, lo cual es una buena noticia para las personas que viven ahí. Pero eso no significa que no sentirán los efectos de esta lenta separación. De hecho, ya están ocurriendo. Tenemos como ejemplo la región Afar de Etiopía. En 2005 mostró cuán impredecible puede ser la grieta. En un corto periodo, 420 terremotos sacudieron la zona y abrieron una fisura enorme. Lo que normalmente tarda siglos ocurrió en solo unos días, desafiando por completo lo que los científicos pensaban saber sobre la velocidad de los cambios geológicos. En ese entonces, la grieta se extendió por más de 56 kilómetros y la vida alrededor de ella sigue lejos de ser fácil. Recientes terremotos destruyeron gran parte de la infraestructura. 37 escuelas resultaron dañadas y dejaron a 5,000 estudiantes sin aulas, y eso fue solo una parte del daño.
A medida que las placas tectónicas se separen, el agua inundará esta región, creando un nuevo océano según algunas predicciones. Países como Zambia y Uganda, que actualmente no tienen salida al mar, podrían un día tener una línea costera. Esa sería una excelente noticia para ellos, ya que podría abrir nuevas rutas comerciales y transformar por completo sus economías. Sin embargo, no te emociones demasiado. No estaremos sumergiéndonos en las aguas de este sexto océano en un futuro cercano. El proceso de separación llevará de 5 a 10 millones de años más, pero es difícil decir exactamente cuándo, ya que grandes sucesos sísmicos, como terremotos, podrían acelerar todo. Bien, esto es lo que sabemos. La placa somalí y la placa nubia están en medio de una dramática separación tectónica y se mueven lentamente en direcciones opuestas. África se está dividiendo en dos. La Tierra tal vez gane un nuevo océano a causa de este proceso, pero hasta hace poco no sabíamos exactamente qué está desencadenando todo esto. O sea, las placas tectónicas se están moviendo, pero ¿por qué? ¿Este proceso geológico está siendo impulsado por algo que sucede en el manto de la Tierra? ¿O podría tener una fuente mucho más grande y profunda? Bueno, los científicos creen que finalmente resolvieron el misterio. El continente se está rompiendo porque hay una superpluma profunda del manto, una enorme columna de roca caliente debajo del sistema del Rift de África Oriental. Es como un enorme martillo subterráneo que empuja hacia arriba presionando contra la corteza y lentamente agrietándola. Pero aquí está lo interesante. Los científicos llegaron a esa conclusión gracias a algo que sucedió en una parte del mundo totalmente diferente: Hawái. Allí también hay una pluma de roca supercaliente que se eleva desde lo profundo del planeta. Esta pluma derrite la corteza que está encima y eso es lo que alimenta a los volcanes de Hawái. A medida que la placa del Pacífico se desplaza sobre esta pluma, la roca fundida rompe en nuevos lugares, creando volcán tras volcán. A lo largo de millones de años, así es como se formaron las islas hawaianas. Esta pluma hawaiana contiene gases nobles como helio y neón. ¿Y sabes dónde más los científicos encontraron esos mismos gases? Debajo del Rift de África Oriental. ¡Bingo! Este descubrimiento respaldó la teoría de que una superpluma está impulsando lo que ocurre en África. Y la llamamos super porque podría ser inmensa. Verás, estos mismos gases se han encontrado en rocas volcánicas desde Kenia hasta Malawi. Así que todo indica la existencia de una única superpluma que se extiende desde el Océano Índico hasta el Mar Rojo, no un grupo de fuentes aisladas. Si sus datos e investigaciones son correctos, los científicos estiman que esta superpluma bajo África se origina en el límite entre el núcleo y el manto, que se encuentra a unos 2.900 kilómetros de profundidad en el interior de la Tierra. Aunque las firmas químicas del Rift de África Oriental son similares a las que se encuentran en las rocas volcánicas de Hawái, no son idénticas. Se cree que la pluma hawaiana es un chorro ascendente de manto caliente, parecido al movimiento dentro de una lámpara de lava. La pluma de África podría tener una forma diferente, más bien como una gran masa de material caliente y flotante que asciende desde lo profundo de la Tierra. Al llegar a la superficie, este material caliente choca contra la capa exterior fría y sólida y se extiende lo suficiente para romperla y desencadenar una intensa actividad volcánica en toda la región. Y si esta teoría es correcta, estamos siendo testigos de una fuerza lenta pero imparable que redibujará el mapa de África y cambiará el continente para siempre. Los expertos han explicado que África se está dividiendo en dos, y así es como se verá. De cerca, el proceso es aún más impactante, con una enorme grieta que se extiende desde Mozambique en el sur hasta el Mar Rojo en el norte. Esta fisura sigue creciendo cada año, desgarrando la tierra y destruyendo hogares. Pero ahora, los especialistas creen que el continente podría partirse mucho antes de lo que esperamos. África se está fracturando debido al movimiento de la placa somalí. Piensa en ello como una ruptura dramática que ocurre entre placas tectónicas. En el lado este está la placa somalí. En el oeste tenemos la nubiana. Y durante esta ruptura, la placa somalí solo quiere un poco de espacio, así que se está alejando de la otra. Este movimiento está formando el Valle del Rift de África Oriental, una región donde las placas tectónicas se están separando, el magma sigue ascendiendo desde las profundidades y están naciendo un montón de volcanes activos. Así que este lugar es caliente,
con temperaturas diurnas que pueden alcanzar hasta 54 grados Celsius y por la noche bajan a 35 grados Celsius. Dentro de esta zona de calor tenemos el Triángulo de Afar, también conocido como Depresión de Afar. Su geología es fascinante, ya que el proceso de rift está provocando la formación de valles, fallas y grietas profundas en esta región. Toma, por ejemplo, esta enorme fisura de poco más de 56 kilómetros de longitud en el desierto de Etiopía. También es tan ancha que una persona puede caber fácilmente en su interior. Pero lo aterrador es que esta grieta sigue aumentando, creciendo aproximadamente 1,27 centímetros cada año. La separación de las placas Nubia y Somalia también podría dar lugar a la formación de un nuevo océano en África. Pero este tipo de proceso no es algo nuevo. Hace aproximadamente 150 millones de años, cuando los dinosaurios aún existían, un cambio tectónico similar creó el Océano Atlántico. Los continentes estaban todos agrupados, pero cuando se formó una grieta en lo que era Pangea, comenzaron a separarse, lo que dividió los hemisferios en este y oeste. Así que, algo similar está ocurriendo con este vacío en África. En algún momento, los expertos dicen que las aguas del Océano Índico podrían inundar el Valle del Rift de África Oriental, lo que eventualmente creará un sexto océano. Es una lástima que no puedas nadar en sus aguas durante tu vida. Según el geofísico Ken McDonald, que se especializa en fallas tectónicas, esta dramática ruptura podría ocurrir en aproximadamente 1 a 5 millones de años. Créeme, eso se considera rápido en términos geológicos y mucho antes de lo que la mayoría de los expertos pensaba. Aunque no llegarás a ver cómo África se divide, la gente allí aún verá y sentirá las señales. Podrían experimentar intensas erupciones volcánicas y fuertes terremotos mientras este proceso se desarrolla lentamente. Un ejemplo está relacionado con esa aterradora grieta en el desierto de Etiopía que mencionamos anteriormente. La fisura se creó en 2005, después de que la zona fuera impactada por 2 erupciones volcánicas y 163 terremotos, cada uno con una magnitud mayor a 3,9. Una grieta tan profunda y larga en la Tierra generalmente toma siglos en formarse, pero en este caso se desarrolló en tan solo unos días. Así de poderoso es este evento. De hecho, este tipo de actividad sísmica intensa puede acelerar el proceso de división de África. Y por esa razón, es tan difícil predecir un marco de tiempo exacto para este evento. Lo que sabemos es que la gente ya está llamando a esta nueva tierra el continente nubio. Si las predicciones son correctas, incluirá Somalia, Kenia, Tanzania y partes de Etiopía. Eso es emocionante y preocupante al mismo tiempo. A medida que surjan nuevas costas, los países deberán realizar importantes ajustes en cuanto a infraestructura y gestión de tierras. Podrían perder muchas carreteras, casas y otras construcciones ubicadas cerca o directamente en el Valle del Rift de África Oriental. En Kenia, por ejemplo, las fisuras destrozaron una carretera concurrida y las autoridades intentaron desesperadamente llenar la brecha con rocas y cemento. En otro caso, una anciana estaba sentada y comiendo con su familia cuando su casa se partió por la mitad de repente. Recientemente, los terremotos que ocurrieron cerca de la región Afar de Etiopía demolieron 37 escuelas y obligaron a unos 5,000 estudiantes a abandonar sus aulas. Por desgracia, historias como estas podrían volverse más comunes en los próximos años. Pero también hay un lado positivo en todo esto. Los países ubicados en el centro de África, como Zambia y Uganda, podrían ganar costas. Y eso podría ser maravilloso para ellos. Tener una costa significaría acceso a nuevas rutas comerciales, lo que abriría nuevas oportunidades económicas. Además, considera el auge del turismo. Con todas esas playas paradisíacas recién formadas, estos países podrían convertirse en el próximo gran destino para los viajeros. El ecosistema local en este nuevo océano también cambiará y podrían surgir nuevas especies marinas. Entonces, veamos. Este es el camino donde la grieta está más avanzada en este momento. Quiero decir, esperamos que aquí sea donde África eventualmente se separe. Pero las cosas podrían volverse un poco más complicadas. Hace algún tiempo,
Michael Daly, un geólogo de la Universidad de Oxford, sugirió que esta grieta podría extenderse más al oeste. Y algunas nuevas evidencias apoyan su teoría, puesto que señalan que la fisura podría extenderse al sur a través del corazón de Botsuana hacia Sudáfrica y al oeste a través de Namibia hasta el Océano Atlántico. Si estas fracturas se ensanchan hasta convertirse en grietas profundas, el océano podría entrar y llenar los huecos. Expertos dicen que África podría dividirse tanto que se convierta en un archipiélago. Sin embargo, no veremos eso suceder. Tomará decenas de millones de años que esto ocurra. Ya sabemos que África corre el riesgo de dividirse en un conjunto de enormes islas, o pequeños continentes. Las noticias tampoco son buenas para Madagascar, ya que la cuarta isla más grande del mundo podría terminar dividida a la mitad. Pero, ¿puede ocurrir el proceso opuesto? Es decir, ¿puede aparecer nueva tierra mientras las placas Nubia y Somalí se separan? Bueno, a medida que estas placas tectónicas se separan, el magma del manto terrestre podría elevarse a la superficie. Y cuando se enfría, se solidifica y forma nueva tierra. Así es como surgieron otros lugares en el mundo, como Islandia y las Azores. Así que sí, el mismo proceso podría ocurrir en el Rift de África Oriental, y a largo plazo es posible que este cree nuevas islas. Por ahora, todo lo que podemos decir es que la geología de la depresión de Afar es única. Es el sistema de Rift más activo en nuestro planeta. Y cuando digo sistema de Rift, me refiero a una zona donde las placas tectónicas se están separando. Esta región reúne todo tipo de eventos, desde fallas en la corteza terrestre hasta zonas volcánicas, hasta la posible formación de un sexto océano. Para los expertos, es como estudiar de cerca la evolución de los rifts. Y dado que es una zona volcánica tan activa, también tiene un enorme potencial para aprovechar la energía geotérmica, es decir, utilizar el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. 2 plantas de energía geotérmica ya están produciendo energía en Etiopía. Una en el Valle del Rift etíope y la otra en Afar. Ahora, los geólogos están explorando nuevos lugares potenciales. Cuando observamos esa honda grieta en el suelo, sabemos que está causada por el movimiento de las placas tectónicas. Allí no hay misterio. Pero lo que aún no entendemos completamente es por qué las grietas aparecen exactamente donde lo hacen. Por ejemplo, una grieta que se abrió en Botsuana apareció después de un terremoto de magnitud 6,5 en 2017. Pero el epicentro no estaba en la zona de Rift, donde las placas se están moviendo, como se esperaría. En su lugar, estaba más al sur. Dado que es inusual que ocurra un rift sin actividad volcánica, este hecho realmente desafía nuestras ideas tradicionales de cómo se dividen los continentes. Descubrir por qué estas grietas aparecen en lugares específicos sigue siendo una pieza faltante del rompecabezas para los expertos que intentan explicar cómo se está dividiendo África. Con suerte, obtendremos algunas respuestas antes de que el continente se convierta en un enorme archipiélago. Desliza tu dedo por la parte más baja del continente africano, así. Parece una tarea sencilla, ¿verdad? Pero en la vida real, en el océano, es básicamente la versión náutica de jugar un modo difícil en un videojuego. Excepto que no puedes abandonar el juego en un arrebato. Cada marinero que se ha enfrentado a esto sabía que le esperaba un festín de tormentas, corrientes impredecibles y una constante sensación de que el océano estaba en contra de ellos. El legendario Cabo de Buena Esperanza tiene un nombre engañosamente optimista y una reputación mucho menos alegre. La historia comienza en 1488 con el explorador portugués Bartolomeu Dias. Fue el primer europeo en rodear el extremo de África. Al ver las tormentas aterradoras que sacudían sus barcos, lo nombró el Cabo de las Tormentas. Pero su rey, Juan II de Portugal, decidió cambiarlo a algo más optimista, el Cabo de Buena Esperanza. Quería promoverlo como una ruta esperanzadora para comerciantes y exploradores. Además, el descubrimiento era una buena señal de que los barcos de Europa podían llegar a la India por mar.
Pero los marineros que realmente tenían que maniobrar a través de él pronto perdieron todo el optimismo que prometía el nombre. El cabo se ubica donde se encuentran el Océano Atlántico y el Índico de forma violenta y los vientos allí son brutales. No soplan en una sola dirección. Cambian como el peor ajuste de ventilador del mundo. En el invierno del hemisferio sur, los frentes fríos del Atlántico arremeten con tormentas violentas. Agrégale algo de lluvia, niebla, olas enormes o todo lo anterior. Si hubieras sido un marinero en ese entonces, tus posibilidades de supervivencia se hubieran sentido más cercanas a ganar un cofre de oro en alguna lotería del siglo XVI que a atravesarlo en una sola pieza. Y luego están las corrientes. La fría corriente de Benguela del Atlántico choca con la cálida corriente de las agujas del Océano Índico. En lugar de mezclarse suavemente como un batido, generan un caos masivo y producen olas gigantescas que pueden elevarse más alto que un edificio de 10 pisos. Los marineros las describen como muros de agua que simplemente aparecen para arruinar tu día. Con el equipo moderno puedes sobrevivir si las encuentras o mejor aún si las evitas. Pero allá por el 1500, cuando tu tecnología era un barco de madera y una oración, una sola ola gigante podía arruinar por completo tu viaje. Y como si el Cabo de Buena Esperanza no fuera suficiente drama, a unos kilómetros al este está el todavía más peligroso Cabo de las Agujas. Este lugar es el punto más meridional de África, donde oficialmente se encuentran los océanos Atlántico e Índico. Este tiene agujas poco profundas con arrecifes, rocas ocultas y traicioneros bancos de arena que se desplazan. Durante siglos los marineros lo llamaron un cementerio de barcos. Los historiadores han contado cientos de naufragios ahí, incluidas naves cargadas de oro, porcelana y especias que nunca llegaron a Europa. Los restos de los barcos aún yacen bajo esas olas, como una enorme señal de advertencia que dice, ni lo intentes. Si abrimos la perspectiva para mostrar la historia más amplia, las estadísticas son brutales. Entre los siglos XV y XVIII, durante la era de la navegación, tantos barcos se hundieron en la zona que los comerciantes europeos trataban el cabo como un aterrador juego de azar. Podías hacer una fortuna al llevar seda, especias y joyas de Asia, o podías desaparecer en el océano. Por eso los marineros transmitían historias de terror como cuentos alrededor de una fogata, barcos fantasma que rodeaban el cabo, aguas malditas. Y también estaba la famosa leyenda del holandés errante, condenado a navegar alrededor del cabo eternamente. Navegar todo esto antes del GPS, los satélites o los pronósticos del clima en un barco de madera crujiente con una brújula y algunos mapas semirrelativos era casi imposible. Sin puertos cercanos para refugiarse, los marineros estaban completamente solos allí. Algo así como jugar al escondite en medio de una tormenta con los ojos vendados. Los historiadores señalan que muchos de estos valientes con frecuencia se desviaban del rumbo o chocaban contra rocas que ni siquiera sabían que existían. Así que eventualmente alguien tuvo una mejor idea. Vamos a cavar un atajo. En 1869 se abrió el Canal de Suez en Egipto, el cual conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo. Los barcos que viajaban entre Europa y Asia ya no tenían que jugar a la lotería tormentosa del Cabo. Usar el canal redujo el viaje desde el mar Arábigo a Londres en unos 8.850 kilómetros. Hoy en día el canal maneja entre 12 y el 15% del comercio mundial. Eso significa que millones de contenedores, petroleros y barcos de carga toman el atajo seguro en lugar de arriesgarse en el denominado Cabo de las Tormentas. Hay otra zona de peligro menos famosa también, el Cabo Correntes en Mozambique. Los marineros portugueses le temían en el siglo XVI y lo llamaban un monstruo devorador de barcos. Su nombre hace referencia a que el agua allí corre con una fuerza descomunal, lo suficientemente fuerte como para desviar barcos de su curso y arrojarlos a la costa. Los historiadores estiman que hasta el 30% de los barcos portugueses que navegaban por la ruta de la India se perdieron en la zona. Así que incluso antes de llegar al Cabo de Buena Esperanza ya podían estar hundiéndose. Y no olvidemos la economía. Navegar alrededor de África no solo era arriesgado, también era costoso. Más días en el mar significaban más comida, más agua y más tripulación agotada.
Perder barcos en tormentas costaba millones de dólares en el dinero de hoy. Las compañías de seguro temían cubrir viajes alrededor del cabo porque las probabilidades de tener que pagar un reclamo eran pésimas. Cuando se abrió el canal de Suez, no se trataba solo de ahorrar tiempo, sino de reducir el costo de los desastres. Incluso hoy, con radar moderno, pronósticos meteorológicos y GPS, doblar el cabo no es un paseo en el parque. Por supuesto que no, es agua. De todas formas, los barcos cargueros que intentan evitar tarifas de canal o bloqueos, como el infame atasco de tráfico en 2021, aún enfrentan olas monstruosas y tormentas. La tecnología puede predecir el clima, pero no puede evitar que el océano haga un berrinche. Cada capitán que dobla el cabo hoy en día aún sabe que está pasando por una de las zonas marítimas más peligrosas del mundo. Otra zona que la mayoría de los capitanes de barcos prefieren evitar es la de los rugientes 40 y los 50 aulladores en el océano austral. Eso está entre los 40 y 50 grados de latitud sur. A diferencia del hemisferio norte, donde los continentes interrumpen el flujo, aquí abajo no hay más que océano. Es una autopista interminable para tormentas sin límites de velocidad. Los marineros dieron a esta zona su dramático apodo porque cuando estás en la zona, el viento no susurra, grita. Los científicos han confirmado que estos vientos rugientes pueden alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Y los vientos que gritan significan mares que gritan. Las olas en los rugientes 40 pueden alcanzar alturas que hacen que los rascacielos se sientan celosos, estrellándose contra los cascos de los barcos con la fuerza de un ariete. Históricamente, los barcos Clipper se aventuraban en estas aguas para ahorrar tiempo en sus viajes entre Europa y Asia, pero lo pagaban caro con velas rasgadas, mástiles rotos e incluso a veces tripulaciones enteras tragadas por el mar. Incluso hoy, las embarcaciones modernas evitan los 40 a menos que no tengan otra opción. Hay caminos más seguros, rutas que pueden ser más largas pero no son tan arriesgadas. Los 40 y 50 suenan aterradores, pero espera hasta que el océano estreche su garra en el pasaje de Drake. Esta estrecha franja de agua entre el Cabo de Hornos y la Antártida es la arena gladiatoria de los mares. Todo el océano Pacífico intenta pasar por un hueco de apenas 800 kilómetros de ancho y choca de frente con el Atlántico. Añade las corrientes del océano Austral, entre las más fuertes del mundo, y tienes una receta para el caos. El Drake no solo lanza olas, arroja paredes de agua de hasta 15 metros de altura. Los barcos aquí no navegan sobre el océano, se aferran a la supervivencia como juguetes arrojados en una lavadora en su ciclo de centrifugado más alto. La razón por la que es tan brutal es pura física. Sin masas terrestres en el océano austral para frenar el viento o la corriente circumpolar antártica recorre el globo. Cuando se abre paso por el estrecho embudo del Drake, acelera como un motor a reacción. Las tormentas llegan sin invitación y los icebergs se deslizan perezosamente hacia las rutas de navegación, listos para hundir un barco en cualquier momento. Incluso los marineros experimentados describen el Drake como impredecible. Está en calma un momento y en caos al siguiente. Los historiadores señalan que antes de la apertura del Canal de Panamá en 1914, todos los barcos que se dirigían del Atlántico al Pacífico tenían que pasar por aquí, y muchos de ellos nunca lo lograron. Hoy en día, los cruceros y los barcos de investigación aún desafían el pasaje para llegar a la Antártida, pero con suficientes bolsas para el mareo como para recordar a los pasajeros que no están en un crucero de placer. Están cruzando uno de los tramos oceánicos más peligrosos del planeta. Este puerto está muy animado. Miles de personas vienen aquí todos los días para trabajar. Cargamentos van y vienen. Los pescadores pesan sus capturas del día e incluso los cruceros elegantes llegan aquí para mostrar este lugar idílico a toda la gente de vacaciones. La orilla del mar es fantástica. La gente camina por la playa comiendo helado o construyendo castillos de arena. Y por cierto, ahora mismo estamos parados donde solía estar el desierto del Sahara. Normalmente nuestra vida es demasiado corta para ver cambios importantes. No notamos que las montañas se elevan, ni la forma en que los ríos cambian su curso. Es posible que valles enteros estén hundiéndose, pero normalmente les lleva demasiado tiempo hacerlo por completo. Aún así, un grupo de científicos notó recientemente que está formándose un nuevo océano muy rápido, e incluso podemos presenciar su aparición. Mira aquí, es el Triángulo de Afar. No está muy lejos en la península del Cuerno de África. Es el sitio exacto donde está naciendo el sexto océano en este momento. Estés donde estés, básicamente estás parado o sentado sobre una placa tectónica. ¿Estás sentado en un sofá viendo este video? ¡Genial! Tu sofá está parado en el piso.
Tu piso forma parte de tu casa está en el suelo, y si miras más profundamente, todo se encuentra en una de las 15 placas tectónicas principales. Juntos, estos trozos son conocidos como litosfera. Es como un buen pie de manzana. La corteza es la litosfera, y el frágil relleno de manzana es todo lo que hay en la superficie del planeta. Si la corteza se agrieta, el relleno gotea. Y así es cualquier terremoto. Una placa tectónica, también conocida como la corteza, se mueve, y el relleno, también conocido como masas y personas, se altera. África se compone de dos placas, la placa de Nubia y la placa somalí. Sí, es un pastel grande. Y parece que estas dos se separan constantemente, lo que conduce a una cresta oceánica. Parece que el continente africano está literalmente abriendo una parte en este momento. Un trozo de 895 kilos cuadrados del desierto del Sahara se acaba de dividir, por lo que el magma se elevó. Desencadenó una serie de terremotos en Etiopía, Eritrea y Djibouti. Y no se trata solo de terremotos menores. Hay muchos vapores saliendo de esas fisuras y huelen a azufre. Las erupciones empujan lentamente los viejos sedimentos de lava, a lo que sigue la creación del nuevo fondo marino. La grieta está llena de magma y cuando se enfría, toma el nuevo suelo oceánico. Si este proceso no se detiene, el Mar Rojo finalmente inundará el área, formando el sexto océano, y África se dividirá en dos partes. Por lo que básicamente tendremos dos África. Pero espera. Ni tú ni tus bisnietos verán este sexto océano. Solo tendrás 5 de ellos a lo largo de tu vida. Lo mismo con nuestras generaciones futuras. Los mismos océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Antes de que el suelo oceánico se solidifique y antes de que el Mar Rojo comience a fluir lentamente, deben pasar muchos miles o millones de años. Los continentes se mueven tan rápido como te crecen las uñas. E imagina que la uña más larga jamás vista en la historia fue la del pulgar de un hindú que alcanzó casi 2 metros antes de ser cortada. Le tomó casi 60 años que creciera tanto. Ahora piensa qué tan lejos tendrán que moverse los continentes para cuando celebres tu centenario. Spoiler, no estarán muy lejos. Pero de todos modos puedes presenciar algunos cambios menores que están teniendo lugar incluso ahora. Todas esas grietas que pueden no parecer tan significativas hasta ahora, hacen que todo el paisaje de la región de Afar parezca realmente único. Hay un par de razones más para esta singularidad. Conoce a Erta El, en Etiopía, el volcán famoso por su lago de lava más duradero del mundo. Está ubicado en la depresión de Afar, también conocida como Triángulo de Afar. Por cierto, depresión se refiere a una zona hundida, nada triste. No es el único volcán en esta área. En Eritrea hay uno llamado volcán Nabro. Nunca entró en erupción. Sin embargo, la lava en esta área está bastante activa. Más volcanes vendrán debido a los movimientos de las placas tectónicas. Se separan unas de las otras y la corteza terrestre se vuelve más delgada. Cuanto más débil es el área, más volcanes hay. De acuerdo, las placas están separándose y es algo inevitable. Es solo una cuestión de tiempo. Este proceso se llama la pluma de Afar. Tendremos más volcanes. También es inevitable, pero ¿cómo sucede? ¿Recuerdas ese pie de manzana? Sí, estaba delicioso. Bueno, las cosas son mucho más complicadas. La capa exterior sobre la que caminamos es relativamente delgada y está formada por múltiples piezas rotas. Es como una cáscara de huevo o la parte superior enrejada de un pie. Echemos un vistazo más profundo a todos los ingredientes de este pie. Si cortas una rebanada verás que está formado por muchas partes. Y hay algo llamado astenosfera debajo de la litosfera. Es parte del manto de la Tierra. Sí, complicado. Entonces la astenosfera se calienta desde adentro y sube, al igual que la masa cuando la pones en el horno. ¿Recuerdas esas grietas en la superficie de una barra de pan recién horneada? ¡Ay, rayos, tengo hambre! De todos modos, eso es básicamente lo que le sucede al Triángulo de Afar. Y esas grietas hacen que esta área se divida, creando esos famosos surcos y valles que posiblemente se volverán más grandes y probablemente se inundarán para que aparezca el sexto océano del mundo. Próximamente ahí, ¿o no? Nadie está seguro de eso. De acuerdo, pero dado que las placas tectónicas y lo que es lógico, todos los continentes están siempre en movimiento, probablemente tendremos más continentes en el futuro. La respuesta es sí y no. Si una parte de África se divide, obtendremos un continente más, que será incluso más pequeño que Australia.
Pero hay una forma más posible de cómo sucederán las cosas. Lo más probable es que, en los próximos 250 millones de años, en los distantes 250 millones de años, no habrá más vuelos transatlánticos. Y un viaje a pie de Japón a Chile también será posible. Demasiado largo, pero posible. Todo está sucediendo ahora, y los primeros resultados se notarán en unos 50 millones de años a partir de hoy. Entonces no estaré por aquí. Australia se moverá hacia el sudeste asiático y encajará perfectamente, y África será empujada hacia el sur de Europa. Aún así, estas transformaciones tomarán muchísimo tiempo. Las personas y los continentes tienen algo en común. Recuerda que los continentes se mueven tan rápido como nuestro cabello y uñas crecen, aproximadamente 3 centímetros al mes. Sin embargo, algunos de ellos se mueven incluso 5 veces más rápido. Pero hasta esa velocidad es demasiado lenta para una distancia de 7.200 kilómetros entre África y Europa. Una teoría nos dice las cosas que ya hemos visto antes. Bueno, no lo viste con tus propios ojos, ni tampoco ninguno de tus antepasados que llegaron a África antes del Atlántico hace cientos de años. El hecho es que todos los continentes fueron una vez una masa continental conocida como el supercontinente Pangea. A pesar de que se formó hace más de 300 millones de años y se dividió hace unos 180 millones de años más o menos, podría volver a unirse. Entonces los canguros podrán migrar fácilmente de Australia al Reino Unido si lo desean. Pero este último podría chocar accidentalmente mientras todos los continentes se fusionan. Las Américas colisionarán, la Antártida se desviará hacia ellas, y todo se fusionará con la ya colisionada África-Eurasia. En este escenario aparecerán un gran océano y un gran continente, Novo Pangea. Otro escenario posible afirma que los continentes podrían fusionarse en la masa terrestre uniforme, o formar un círculo con un gran mar adentro, y el superocéano Pacífico afuera. Este continente se conoce como Pangea Última. La tercera teoría podría estar ya cobrando vida. Los océanos Pacífico y Atlántico podrían dejar de existir, formando la nueva cuenca oceánica. Eurasia se dividirá para formar un nuevo océano y todos los continentes migrarán para fusionarse con el supercontinente Áurica. Y la cuarta y última teoría afirma que los océanos Pacífico y Atlántico permanecerán casi sin cambios, y todos los continentes, excepto la Antártida, se fusionarán en uno, dejando a la pobre Antártida aún más aislada y abandonada de lo que está ahora. No te sientas mal. Dado que todos los continentes siguen desplazándose hacia el norte incluso ahora, es bastante probable que casi todos se encuentren en algún lugar del Polo Norte. Observa este estrecho pasaje entre el norte de Marruecos y la parte sur de la región española. Se llama Estrecho de Gibraltar. Hay solo 14 kilómetros entre los dos continentes, pero por alguna razón no hay ningún puente, a pesar de que durante siglos la gente ha soñado con conectar estas dos regiones. Hay lugares en el mundo donde un puente sobre el agua se extiende por una distancia mucho mayor. Por ejemplo, la calzada del lago Pontchartrain, cerca de Nueva Orleans, Luisiana, se extiende 38 kilómetros, 3 veces la longitud del puente hipotético entre África y Europa. Está registrado en el libro Guinness de los Récords como el puente continuo más largo que pasa sobre el agua. Consiste en 2 puentes paralelos y conecta el área urbana de Nueva Orleans con unos pequeños asentamientos al norte del lago Pontchartrain. 9,000 pilotes de concreto sostienen a más de 1,000 plataformas por encima del agua. Esta estructura a gran escala fue construida a mediados del siglo XX. Solo pasaron 14 meses desde el inicio de la construcción hasta su finalización. Ingenieros estadounidenses desarrollaron una tecnología única para fijar los pilotes de concreto a la base del puente. Y todavía está en funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el problema para construir un puente más corto que conecte África y Europa? Primero, averigüemos el valor del puente de 14 kilómetros que podría conectar 2 continentes y la razón por la cual todos hablan de él. De hecho, el valor de un puente así sería enorme. Diamantes, petróleo, minerales. África está llena de materiales valiosos. Y Europa está encantada de comprar estas cosas. Este puente teórico podría permitir que las personas transporten artículos para el comercio de manera rápida y cómoda.
Pero ahora, el intercambio de bienes entre África y Europa solo es posible gracias a aviones y barcos de carga, y los aviones son extremadamente costosos debido al alto precio del combustible. Además, los viajes aéreos suelen retrasarse por el mal tiempo. Hay largos procedimientos de aduana y transporte desde el aeropuerto hasta el destino. Los barcos también pueden ser un problema. La estrecha zona del mar Mediterráneo, donde los dos continentes están más cerca uno del otro, es un lugar peligroso debido a las tormentas y las fuertes corrientes. El transporte de tus diamantes depende en gran medida de las condiciones meteorológicas. La segunda ventaja de un puente así sería la creación de decenas de miles de empleos. Personas de Europa y África construirían hoteles, puertos, parques e incluso pequeñas ciudades. Las zonas costeras de ambos continentes se convertirían en un nuevo centro económico. Imagina cuánta inversión atraerían esos lugares. Europa y África estarían más cerca que nunca. Podrías conducir desde una ciudad española hasta un parque de safari en el norte de Marruecos, comprar té marroquí, adquirir un poco de aceite de argán y regresar a casa por la tarde. O podrías tomar un tren de alta velocidad a través del hermoso mar Mediterráneo. La gente abriría cientos de restaurantes, parques de atracciones, centros comerciales y un museo junto a este puente. Pero desafortunadamente, es imposible construir un puente así. Al menos por el momento. Y aquí está la razón. El principal problema es el propio estrecho de Gibraltar, debido a sus fuertes corrientes y su actividad sísmica. ¿Cómo se puede iniciar una construcción a gran escala si, en un par de días, un terremoto submarino puede desencadenar olas gigantes y llevar todos los barcos bajo el agua? Incluso si se construye un puente, las rápidas corrientes de agua que constantemente cambian de dirección pueden sacudir toda la estructura y desgarrar las partes conectivas de la construcción. El puente sobre el estrecho de Gibraltar debe tener un sistema fuerte y sólido que resista la actividad sísmica. Se requieren enormes recursos para crear una estructura tan compleja. A pesar de que el paso entre los dos continentes es tan peligroso, sigue siendo uno de los puntos más concurridos del mundo. Es el único lugar en el planeta que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Aproximadamente 300 barcos cruzan esta zona cada día. No solo barcos mercantes, sino también embarcaciones pesqueras y turísticas. No hay tantos lugares en el mundo donde se pueda ver a las ballenas saliendo del agua. No solo las personas, sino también las criaturas marinas visitan a menudo este paso debido a las peculiaridades de las corrientes marinas. Pero hablaremos de eso después. Otro problema es la profundidad del estrecho. En palabras sencillas, cualquier puente sobre el agua se construye sobre largos pilotes de metal. Los constructores e ingenieros clavan los pilotes en el lecho marino y los utilizan como base de soporte para toda la estructura. Sin embargo, instalar tales pilotes con suficiente firmeza es una tarea difícil debido al fondo marino irregular. El lecho marino tiene un paisaje geológico único, irregularidades y diferentes densidades de las rocas de la Tierra. También hay arrecifes, rocas y fosas. Cualquier lecho marino requiere estudios geológicos extensos antes de que se instalen los pilotes. Sin embargo, el fondo del estrecho de Gibraltar es especialmente difícil debido a su profundidad, de más de 900 metros. Es uno de los estrechos más profundos del mundo. Imagínate, necesitarías la altura de 10 estatuas de la Libertad para alcanzar la superficie del agua desde el fondo del estrecho. ¿Qué tipo de pilotes se deberían usar allí para sostener todo el puente? Lo más probable es que una sola pila deba tener varias partes conectadas en una gran varilla de metal. Y no olvides la actividad sísmica. Supongamos que has instalado pilotes perfectamente sólidos, pero al día siguiente ocurre un terremoto y destruye toda la estructura. Y una fuerte corriente se lleva las fortificaciones por todo el mar Mediterráneo. El tercer problema es el más importante, porque concierne a la vida marina. El estrecho de Gibraltar tiene un alto contenido de sal. Este elemento natural hace que el agua sea más pesada y descienda al fondo de la profunda cuenca del Mediterráneo. Luego, esta agua salada empuja hacia arriba agua fría desde el lecho marino hacia el océano Atlántico.
Estos cambios en la densidad del agua, así como las corrientes rápidas, crean vórtices marinos y turbulencias. Es como un caldero furioso de agua fría que lleva muchos nutrientes a la superficie. Los huecos y colinas del estrecho de Gibraltar se llenan de diferentes sustancias y luz solar, lo que crea condiciones ideales para la formación de fitoplancton. Las ballenas, los delfines y otras criaturas marinas adoran este manjar. Es por eso que en este lugar se pueden observar alrededor de 7 especies de ballenas y delfines. ¿Qué podría sucederle al fitoplancton después del inicio de la construcción global? El dióxido de carbono, las rocas trituradas, toneladas de polvo y cenizas y materiales de construcción que caen, todo esto podría contaminar significativamente el medio ambiente. Sin fitoplancton, muchos peces se extinguirían. Sin peces, miles de pescadores no podrían obtener alimento ni ganar dinero. Pero incluso si el puente se construyera, los automóviles y trenes seguirían contaminando el aire y el agua. La alteración del delicado equilibrio de este estrecho puede llevar a desastres ambientales de mayor escala. Delfines y ballenas podrían abandonar la zona en busca de alimento en otros lugares, llevándose así recursos de otros habitantes marinos. Como fichas de dominó que caen, un problema puede seguir a otro. Y todo esto por un solo puente. En 2007, el Ministerio de Protección Ambiental de España introdujo límites de velocidad para todos los barcos que navegan por el estrecho con el fin de no perturbar el delicado equilibrio de la naturaleza. A principios del siglo XX, un ingeniero francés propuso el proyecto de un puente, pero fue rechazado porque era demasiado complicado y costoso. También se intentó construir un túnel de 37 kilómetros de largo, pero este proyecto también enfrentó dificultades financieras y técnicas. La gente sigue soñando con un puente sobre el estrecho de Gibraltar. Quizás en el futuro, cuando desarrollemos tecnologías más avanzadas, podremos construirlo. Por cierto, no siempre hubo agua entre estas dos regiones. En el pasado lejano, los dos continentes estaban conectados. Todo el mar Mediterráneo es el remanente del mar de Tetis, que existió durante la era de los dinosaurios. Luego, las placas africana e india chocaron con la euroasiática y el mar de Tetis desapareció por completo. En su lugar, se formó un puente de tierra que separaba el mar Mediterráneo del océano. Sin acceso al agua, el mar se secó hace aproximadamente 6 millones de años. Pero luego, cuando el puente se derrumbó, el agua comenzó a llenar la cuenca seca. Durante decenas de miles de años, la estrecha placa se hundió cada vez más y el mar Mediterráneo finalmente alcanzó sus niveles de agua actuales. La mayoría de los ríos del mundo desembocan en el mar, pero el Okavango, ubicado en África, lleva sus masivas aguas directamente al desierto del Kalahari y parece que logra hacer lo imposible y desafía la gravedad. El Okavango comienza en las tierras altas de Angola, recorre 1.600 kilómetros como cualquier otro río normal y luego termina en el delta interior más grande de la Tierra, conocido como el Pantano del Okavango. El delta tiene pendientes de tierra que descienden casi 45 metros, lo que es aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad. La zona donde ahora se encuentra el delta del Okavango solía ser parte de un lago que se secó hace aproximadamente 2000 años. Sus aguas tardan varios meses en completar su recorrido y el paisaje allí nunca es el mismo. El primer europeo que encontró el delta fue el explorador escocés David Livingstone. Cuando lo vio por primera vez, quedó impactado al notar que el agua parecía fluir hacia atrás e incluso cuesta arriba. Observó dos fuertes corrientes que conectaban el Okavango con los sistemas de humedales al este. Décadas después, otros exploradores los vieron completamente secos. Varios años más tarde, las corrientes de agua estaban llenas de nuevo y continuaban vaciándose y llenándose, a veces cambiando de dirección. Los científicos lograron explicar este misterio cuando encontraron una red oculta de fallas,
parte del gran valle del Rift bajo la arena. Cuando se producen terremotos grandes, como el de Indonesia en 2004, la Tierra desencadena una reacción en cadena. Pequeñas grietas subterráneas se desplazan lo suficiente como para enviar un goteo de agua río abajo, lo que comienza una inundación que eleva los niveles del agua. Además, en mayo y junio, cuando empieza el invierno en el hemisferio sur, las inundaciones traen más agua dulce y vida al pantano. Las islas quedan completamente sumergidas durante las inundaciones máximas y luego resurgen al finalizar la temporada húmeda. La vida silvestre simplemente adora toda el agua en el delta, y allí a menudo se pueden ver elefantes migratorios bañándose entre nenúfares rosas y peces plateados, brema, barbos y otros peces. Hay leones, guepardos, búfalos, ñus, hipopótamos, cebras, perros salvajes, cocodrilos y otras especies de animales. Cigüeñas, ibis, garzas, grullas y gansos disfrutan volar por el área, junto con otras 450 especies de aves. Aunque el Okavango tiene abundante agua que es invaluable en el desierto, la gente apenas se establece a lo largo de sus orillas. Un gran problema aquí es la mosca tsetse, pero si te sientas aventurero, puedes ir allí para experimentar un safari acuático. Científicos del Imperial College de Londres descubrieron por casualidad un río completamente inesperado bajo la capa de hielo antártica. Absorbe agua de una zona tan grande como Alemania y Francia combinadas. Antes, los científicos pensaban que los lagos bajo el hielo antártico simplemente estaban aislados, pero ahora resulta que son parte de una red de ríos interconectados. El agua bajo el hielo puede formarse de dos maneras, o bien por la nieve derretida que se filtra hacia abajo, o por el calor natural de la tierra y el hielo que se mueve sobre el suelo. El Ártico experimenta mucho deshielo superficial durante el verano, pero la Antártida generalmente es muy fría para eso. Este río recién descubierto es la prueba de que hay mucha agua allí, solamente por el derretimiento del hielo desde abajo. Este río podría hacer que la Antártida pierda su cobertura de hielo mucho más rápido. Si las cosas se calientan lo suficiente como para derretir la superficie, esa agua podría precipitarse hacia abajo y alterar la base de la capa de hielo, convirtiendo a la Antártida en un desastre de deshielo similar a Groenlandia. Si el hielo comienza a moverse más rápido de lo que el agua puede manejar, va a crear más fricción y a generar aún más agua, lo que acelerará el proceso de fusión. Los investigadores tienen la misión de profundizar en cómo funciona este sistema fluvial y ver si está causando problemas en otras partes del continente helado. Entender lo que sucede allá abajo podría darnos una alerta sobre cómo una Antártida cambiante podría sacudir todo el planeta. El río Road en Montana fluye por poco más de 76 metros entre Giant Spring y el río Missouri. Fue mencionado en el libro Guinness de los récords como el río más corto del mundo, pero tuvieron que eliminar esta categoría por completo debido a un acalorado debate sobre este título. Los residentes de Oregon afirmaban que su río era el campeón absoluto, ya que todo depende de cuándo los midas. Podría haber ríos incluso más cortos en Noruega o Indonesia, dependiendo de lo que consideres como río. La definición oficial dice que es algo que tiene agua fluyendo constantemente en forma de corriente y que es alimentado por fuentes de tierras altas u otro río, lago o cuenca hidrográfica. Los arroyos y riachuelos fluyen juntos para formar arroyos. Los arroyos se convierten en ríos y los ríos llevan el agua de tierras altas a tierras bajas, desembocando en el océano. Hay 12 órdenes de ríos y los dos primeros niveles no tienen otros arroyos que los alimenten. Así que Row y sus otros pequeños amigos merecen técnicamente el título de ríos. Me alegra que hayamos aclarado eso.
El río Negro en Sudamérica es el río de aguas negras más grande del mundo y el mayor afluente izquierdo del río Amazonas. Aunque sus aguas se asemejan más a un té fuerte y solo parecen completamente negras a la distancia, obtienen ese color oscuro debido al ácido húmico. Cuando las plantas que contienen fenol se descomponen solo de forma parcial, dejan atrás este tono similar al del té. Algunas personas creen que los ríos de agua negra no pueden ser productivos, pero el río Negro ayuda a grandes industrias pesqueras y tiene lugares donde las tortugas van a poner sus huevos. En el siglo XVII, los exploradores no encontraron muchas comunidades indígenas a lo largo del río, pero probablemente esto no tenía que ver con su productividad, sino más bien con enfermedades y conflictos. Hay alrededor de 700 especies de peces documentadas en la cuenca del río Negro, incluyendo al menos 100 que no encontrarás en ningún otro lugar. Un montón de esos peces terminan en acuarios, como el muy popular Tetra cardenal. Existe un canal que conecta el río Negro y el Orinoco, otro río importante de Sudamérica. Muchas especies acuáticas intentan moverse entre los ríos, pero solo las más resistentes pueden manejar la mezcla de tramos de agua negra y agua clara en ese canal. Hay un arroyo único en Wyoming que desemboca tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Comienza en lo alto de la cordillera Tetón y luego se divide en dos ramificaciones. El arroyo Pacífico se une al más grande río Snake, que se fusiona con el río Columbia, y finalmente llega al Océano Pacífico. El arroyo Atlántico se dirige hacia el este y fluye hacia los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, y finalmente desemboca en el Golfo de México. Si conectas en un mapa las cuencas hidrográficas de los dos arroyos, obtendrás una única línea azul entre Oregon y Luisiana. Los exploradores que buscaban el paso del noroeste entre los dos océanos nunca supieron que podrían haber usado el arroyo. Solo necesitarían barcos realmente pequeños. Algunos científicos creen que las truchas degolladas conocían esta ruta mucho antes que las personas. Lograron migrar del río Snake al Yellowstone, probablemente usando el arroyo Two Ocean. Cada verano, el caño Cristales en Colombia se transforma en un arco iris líquido o en el río de 5 colores. Durante este periodo y hasta el final del otoño, las condiciones allí son simplemente perfectas para que el lecho del río se tiña de rojo brillante, amarillo, verde, azul y negro. Hay que agradecer a ciertas plantas acuáticas que crecen en el río un tipo especial de alga por toda esta belleza. Durante la temporada de lluvias, el río fluye rápidamente y el sol no puede alcanzar estas plantas. Cuando llega la temporada seca, no hay suficiente agua para alimentarlas. Por lo tanto, el tiempo entre temporadas tiene las condiciones perfectas para este espectáculo colorido. No hay otro lugar en el mundo con algo similar, así que en cierto momento la cantidad de turistas que querían verlo se volvió tan grande que los científicos se preocuparon de que pudiera ser perjudicial para este punto crítico de biodiversidad. La zona alberga especies raras de animales, aves y plantas. Ahora hay senderos de ecoturismo y horarios de apertura estrictos para los visitantes.